Efesios capítulo 6 y vamos a leer el verso número 4. Búsquelo y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Puede tomar su asiento en esta tarde. Gloria al Señor. ¿Cuándo dice gloria a Dios, hermanos? Amén. Vamos a meditar esta tarde bajo el tema cómo criar hijos cristianos en un mundo de pecado. Así que voy a pedirle toda su atención y usted va a aprender mucho de la palabra del Señor. La palabra de Dios es el mejor consejo que usted puede recibir. Así que ponga atención y a todos nos va a funcionar esto a la perfección si usted lo atesora en su corazón. ¿Cómo criar hijos cristianos en un mundo de pecado? Muchas veces se tiene el problema que dentro de las familias cristianas vemos cómo solamente los padres perseveran y los hijos no. O muchas veces el caso que los niños asisten a la iglesia o están en un hogar cristiano, pero al llegar a la adolescencia, a la juventud, se manifiesta en ellos un carácter rebelde y de repente son totalmente contrarios a lo que en la casa supuestamente se está viviendo, que es el evangelio. Cuánto dolor sufren muchos padres al ver a sus hijos descarriados en el pecado, sabiendo ellos el fin que será para sus hijos si un día encuentran la muerte en esa condición, o lo dura y difícil que puede ser su vida alejada de Dios. Y hay muchos padres que tienen ese dolor. Algunos están aquí esta tarde que tienen el dolor de ver a sus hijos en el pecado y no quieren absolutamente nada de Dios. Ahora hemos dicho que muchas veces esta situación se da porque los padres fueron convertidos a Cristo en un momento en que los hijos ya tenían una edad un poco avanzada y tomaron la decisión de no apoyar a sus padres o no seguir a sus padres en ese nuevo camino del evangelio. Pero usted que tiene a sus niños pequeños todavía de dominio, el mensaje de esta tarde le va a ayudar muchísimo a usted, para que el día de mañana usted no sea de los padres que se lamenten que su hijo ya no quiere venir a la iglesia, que su hijo ya no quiere adorar el nombre del Señor, que su hijo ya no quiere saber nada del cristianismo y al contrario, su hijo se está perdiendo en el pecado. Quiero que en esta tarde, hermano, veamos a través de la Biblia cómo criar a un hijo cristiano en un mundo de pecado. Porque lo que hace que el joven se desvíe del camino del Señor es el pecado. No tanto el pecado que él está en el exterior, sino que la Biblia dice que desde el corazón, desde su juventud, en el corazón del hombre existe hacer la maldad. Ahora vamos a ver por medio de la Biblia cómo criar a un hijo y que aunque el tiempo pase se mantenga siempre en la obra del Señor. La palabra de Dios dice que esto es efectivo, porque la misma palabra habla de sí misma y dice, porque la palabra del Señor no vuelve vacía, sino que hace la obra para lo cual Dios la envía. Ahora, ¿qué es lo primero que se necesita para que haya una buena crianza en el niño en el evangelio? Quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo número 6 y espero que fojee su Biblia porque vamos a leer bastante. Deuteronomio capítulo 6. Aquí vamos a encontrar lo primero que se necesita para criar a un hijo cristiano en un mundo de pecado. Dice a partir del verso 1, dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos
que Jehová vuestro Dios, que Jehová mandó que os enseñase. ¿Para qué? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Vea lo que dice el verso 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, tu nieto, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Verso 5 del mismo capítulo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? ¿Cómo criar hijos cristianos en un mundo de pecado? Número 1, siendo los padres un ejemplo para ellos. Siendo usted padre un ejemplo para su hijo. El mandamiento más grande en la Escritura está aquí. Dice la palabra del Señor: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento más grande. Dice más abajo: y esto lo vas a poner en práctica. Perdón, dice el verso número 2 del capítulo 6. Y estos mandamientos y estatutos que Dios te ha dado hoy, los vas a poner en práctica tú. ¿Y qué más dice? Y tus hijos y los hijos de tus hijos. Lo que se necesita para que sus hijos permanezcan firmes en el evangelio es que usted, madre que me escucha, usted, padre que me escucha, usted, abuelo, porque aquí lo incluye, usted, abuelo y abuela, que muchas veces hace el papel de padre, lo que usted necesita es ser un ejemplo para sus hijos. Nada en el mundo va a influenciar en sus hijos tan poderosamente como usted lo hace. Lo que usted haga, su hijo lo hará. Como usted hable, su hijo hablará. Como usted se comporte, su hijo se comportará. No podemos esperar buenos cristianos o hijos que sean buenos cristianos si principalmente los padres no están dando un buen ejemplo. Para que un hijo permanezca firme y que llegue a su edad de joven y que llegue a su edad adulta y permanezca firme en el evangelio, se necesitan padres que sean ejemplos. Padres que sean ejemplo. ¿En qué dice el verso 2? En poner en práctica, en poner por obra los mandamientos del Señor. Si usted, padre y madre de familia, no está realmente convertido al evangelio de Cristo, si usted verdaderamente no practica el evangelio en su hogar, en su casa, usted va a tener serios problemas con el evangelio en sus hijos. ¿Por qué el Señor está tan interesado en que el padre repita a su hijo los mandamientos? Y dice que no solamente se los repita, sino que los ponga por obra. Porque el padre es el mayor ejemplo para los hijos. La madre es el mayor ejemplo para sus hijos. Usted tiene que ser el ejemplo para su hijo en su casa. En su casa, no aquí. Porque aquí todos nos convertimos en cristianos a la hora del culto. Todos nos ponemos, mejor lo digo así. Muchos se ponen el disfraz de cristiano solamente en el culto. Pero sus hijos son aquellos que lo conocen verdaderamente quién es usted. Porque el Señor dice: y enseñarás esto en tu casa. ¿Sabe por qué? Porque Dios está interesado en que la santidad, la adoración, la devoción, la humillación y la obediencia no sea algo que solamente se practique en la iglesia, sino que se practique también dentro de nuestros hogares. Dios está interesado en que la familia esté en un ambiente espiritual, que su hogar sea espiritual. Aquí creo que
llevan una gran lucha, aquellas hermanas que solamente ellas son cristianas, o aquellos hermanos que solamente ellos son cristianos. Sus esposos no son cristianos, sus esposas no son cristianos. Ahí sí hay un conflicto, porque uno jala por un lado, el otro jala por otro. La hermana quiere tener alabanzas, pero el padre quiere tener reggaetón. El hermano quiere tener alabanzas, pero la esposa quiere tener encendida las novelas. Y hay un conflicto. Pero si hablamos de hogares en los cuales el esposo y la esposa son cristianos, se espera que esos hogares estén llenos de la presencia del Señor. Es tan poderoso, hermano, el ejemplo de un padre a su hijo. Pero es allí el problema, que queremos hijos buenos, queremos hijos consagrados, o se quieren hijos consagrados. Yo quisiera que mi hijo fuera pastor, yo quisiera que mi hija fuera una gran sierva del Señor. Hablo de aquellos padres que tienen una mirada espiritual, de aquellos padres que les interesa más que una carrera de estudios, la espiritualidad de sus hijos. ¿Cuánto no deseara yo que mi hijo fuera un siervo en la iglesia, pero alguien que sirviera de todo corazón en la iglesia? Ahora, si esa es su visión, empiece a ser usted el ejemplo de su hijo. Si usted quiere que su hijo el día de mañana sea un hombre recto y derecho delante de Dios, entonces usted, padre, comience a ser por un ejemplo. Si usted, madre de familia, quiere que su hija cuando sea joven sea una muchacha consagrada y temerosa a Dios, dele el ejemplo de que sí se puede ser cristiano consagrado para el Señor. Dele ese ejemplo que sí se puede obedecer a Dios en su palabra y serle fiel en todas las cosas. Alguien dice amén en esa tarde, hermano. Pero no se puede, hermano. Usted no puede tener hijos, o no pudiéramos tener hijos buenos cristianos de su juventud, si primero no somos ejemplo, los padres de familia. Si su hijo ve en usted hipocresía, lo mismo practicará su hijo. Si su hijo ve que usted es aquí una cosa, hermano, usted es aquí una cosa. Si su hija, hermana, ve que usted aquí es una cosa, pero fuera de la iglesia y en su casa usted es todo lo contrario, no espere que su hijo sea espiritual, porque no lo será, porque usted no le está dando un ejemplo espiritual. Si usted aquí, padre de familia, viene muy santo, muy honesto, muy recto, pero al llegar a la casa usted pone un partido de fútbol, no piense que usted le está dando un buen ejemplo a su hijo. O usted, hermana, aquí viene bien piadosa y uno hasta mete las manos al fuego por los miembros que tiene, porque uno no los conoce nada más aquí en la iglesia. Pero su hija, cuando usted está en la casa, la ve y la examina. Y si su hijo y su hija ven en usted un mal ejemplo, no hay obediencia, no hay consagración, entonces usted, me duele mucho decirlo, hermano, pero usted no está criando un hijo que en el futuro sea un siervo de Dios. No lo está haciendo. Usted está criando a un muchacho y a una muchacha que el día de mañana va a decir: para ser hipócrita como mi papá y mi mamá, mejor no soy nada. Mejor no soy nada. Pero si usted empieza a ser un ejemplo para su hijo, así como hablábamos hace algunos días, si usted quiere que su hijo sea trabajador, usted le va a enseñar a trabajar. Si usted quiere que su hija sea una buena ama de casa, usted le va a enseñar. Pero ¿cómo quiere que su hija haga buenas tortillas si usted no se pone con ella a hacerlas? ¿Cómo quiere que su hijo sea bueno con la cuma si usted nunca le ha enseñado ni cómo agarrar la cuma? ¿Cómo quiere que su hijo sea un buen cristiano si usted deja mucho que desear con su evangelio? ¿Cómo vas a tener un buen hijo si no eres un buen ejemplo? Sus hijos son responsabilidad suya. Esto es suyo, hermano. Nadie va a llegar a educar a sus hijos, porque nadie será un mejor ejemplo para sus hijos que usted. Yo le voy a dar un ejemplo. Yo le puedo llamar la atención a su hijo, un ejemplo en algo. Pero si usted no le llama la atención por eso que hizo, aunque yo le llame la atención, a él no le va a importar. El hermano no es mi papá, es usted. Yo le puedo decir a su hijo: no haga esto, pero el niño se me va a quedar viendo y dice: y el hermano no es nada mío. Pero no es como que usted le dé el ejemplo a su hijo, ¿verdad que sí? No es como que usted le dé el ejemplo a su hijo.
para criar hijos que en el futuro sean buenos cristianos, dice el Señor, guarda de poner por obra todos los mandamientos que yo te he dado, y estos mandamientos estarán sobre tu corazón. ¿Sabe qué se necesita para tener buenos hijos cristianos? Padres que día a día estén pendientes en cumplir los mandamientos del Señor. Pero muchas veces los hijos, hermanos, son criados en un ambiente que no es correcto. Imagínense un hogar donde no haya espiritualidad, sino que donde hayan pleitos, donde hayan golpes, donde hayan malas palabras, donde haya esto, donde haya lo otro. ¿En qué ambiente está criando usted a sus hijos? ¿Cómo quiere que sus hijos sean buenos cristianos si de repente en la casa los niños miran que el hermano tiene del pelo a la hermana? O la hermana ha agarrado la escoba y el marido está debajo de la mesa y lo quiere sacar a puros leñazos, y los niños viendo eso. ¿Cómo quiere que sus hijos sean buenos cristianos si usted cuando se enoja y de repente les empezó a gritar y cuando menos sintió ya las estaba sacando hasta la mamá que no tienen? ¿Cómo quiere usted que sus hijos sean buenos cristianos cuando usted no lo es, hermano? No, y aquí se fueron los amenes, pero yo espero que alguien entienda. Yo espero que alguien entienda, hermano. Aquí está bien claro. Guarda primero tú los mandamientos y tienen que estar en la tabla de tu corazón. Y dice la Biblia, y luego tú le repetirás a tu hijo y a los hijos de tus hijos las palabras que están escritas aquí. El padre primeramente y la madre es el máximo ejemplo sobre de su hijo. Solo usted vea cuánto se parecen sus hijos a usted, no físicamente, sino en las cosas que usted hace. ¿A cuántos de ustedes les gusta comer de una manera y tal como usted come, así come el cipote igual a usted? Si el hijo ve que el papá lleva 3 tortillas, él también pide 3 porque está viendo al papá. Si la mamá es mística para comer, así va a salir la niña, porque así es la mamá, ella la ha visto, es su ejemplo. Ahora si la muchacha y el muchacho ve a un padre dedicado, ve a una madre dedicada, lo mismo será él. Pero dice la Biblia, no solamente lo pondrás por obra, no solamente tus hijos te tienen que ver, usted tiene que ser alguien que sus hijos lo vean. Y pon por obra los mandamientos. Sus hijos tienen que ver en usted. Tienen que ver en usted, hermana, y en usted, hermano, un hombre transformado, una mujer transformada que obedece la palabra del Señor. Pero no solamente eso, sino que dice en el verso número 7, y esas palabras, verso 6, esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Ahora yo le quiero preguntar a usted, yo sé que muchos de ustedes no están haciendo esto. ¿Cuántos de ustedes agarran la Biblia y empiezan a enseñarle a sus hijos los mandamientos de Dios? ¿Cuántos lo hacen? Vea el verso a partir del verso número 6 y léalo conmigo. Léalo. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quiénes? ¿Y repetirás a quiénes? A tus hijos, y hablarás de ellas estando ¿dónde? En la iglesia. ¿Dónde? ¿Dónde? En la casa. ¿Quién es el encargado y la encargada de enseñarle a sus hijos la palabra de Dios? Los padres. Queremos tener hijos o se quieren tener hijos consagrados, pero el padre y la madre no se toman el tiempo. No le estoy diciendo que va a pasar 3 horas con ellos hablándole de la Biblia porque los va a aburrir, porque son niños. Pero que usted tome un tiempo. Vengan niños, venga hija, venga hijo, o sea, 1, 2, los que tenga. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Los padres no le están enseñando a sus hijos la palabra de Dios. Si un día, solo póngase a pensar, si un día su hija se le acerca y le dice, mami, ¿y nosotros por qué tenemos este trapo en la cabeza? ¿Por qué me lo tengo que poner?
Es que la Biblia dice, le dice la mamá. Y la niña le pregunta, sí, pero ¿dónde, mami? Y solo le cae una risa a la mamá. Anda a jugar, mamita, anda a jugar. Ay, después te voy a decir. Si ni la mamá sabe. Que si un día su hijo le pregunta, papi, dígame los 10 mandamientos, los quiero saber. ¿Qué le va a contestar usted a su hijo? Si usted no se lo sabe. Y se supone que usted se los tiene que enseñar a él. ¿Y yo cómo voy a aprender, hermano? Leyendo usted primero la Biblia y después enseñándole a ellos. Se da cuenta que estos puntos, hermano, si usted no cumple estos puntos, estás poniendo en peligro la espiritualidad de tus hijos. Usted tiene que repetirle las palabras de Dios a sus hijos. Tiene que enseñarle: no matarás, no mentirás, no hurtarás, amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo. Tiene que enseñarle a sus hijos los mandamientos. Si nosotros como cristianos no hacemos eso, es por tal y tal y tal razón. Solo le pongo el ejemplo que usted no se preocupa por enseñarle el texto que sus hijos dicen aquí en el culto. Muchos niños dicen el texto y no porque me lo hayan contado, porque ellos solitos lo buscan. Pero no es porque el papá o la mamá se ponga con ellos a buscar el texto. Usted me dice, es que no tengo tiempo. Después no se vaya a lamentar. La Biblia dice, dedícale tiempo a tus hijos. Dedícale tiempo a tus hijos. Así como usted se esfuerza por trabajar, por darles la comida, por darles el vestido, por darles lo que necesitan, recuerda que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. La palabra de Dios es tan efectiva en los niños, pero los padres no están invirtiendo tiempo para leer la Biblia con sus hijos, porque muchos padres no les gusta leer la Biblia. Y si no le enseña a usted la palabra de Dios, hermano, ¿quién se la va a enseñar? ¿Quién se la va a enseñar a sus hijos? Usted no puede dejarlos a ellos. Es que yo tengo la fe que Dios los va a hacer grandes hombres, grandes mujeres. La fe sin obras es muerta. ¿Cómo es que usted tiene fe que su hijo va a ser un gran hombre, que su hija va a ser una gran mujer y no lo instruye? Instruir significa poner las bases del evangelio, poner las bases de la palabra de Dios en la vida de aquel niño. Yo no sé si alguna vez ustedes han visto a esos niños que son predicadores. ¿Alguna vez ha visto usted un video de un niño que sea predicador? Sí, lo ha visto. Claro que los hay. Niños que predican con una sabiduría y una autoridad, pero detrás de esos niños están padres que vieron en sus hijos el talento y lo pusieron por obra. Si usted no empieza a enseñarle a sus hijos la palabra de Dios, a repetírsela, fíjese que cuando están pequeños, cuando el ser humano está pequeño, la mente es más fácil para que se graben las cosas. Cuando se está chiquito, la mente está tan, pero tan, ¿cómo poderlo decir?, poderosa para poder grabar, hermano, muchas cosas. Diferente cuando ya estamos viejitos, ¿verdad? Que anda buscando las llaves y en la mano las anda. Porque ya le está llegando la edad de Matusalén a algunos. Pero cuando están pequeños todo se les queda. El primer punto para que sus hijos sean buenos cristianos es que usted les sea ejemplo y les enseñe. Así como, ¿cómo es que uno logra aprender a leer y a escribir? ¿Por qué? Porque allí están encima. ¿Qué letra es esta? A, esta, E, esta O. No, esa no es la O. ¿Cuál es? La U. No, la E. No, es la I. Las tablas: 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 20. ¡Placa el coscorrón! Empezó otra vez. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Ah, pues sí, es inteligente este. 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 2 por 9, 18. Pero ese es repetirlo. Yo hace 10 años dejé de estudiar y a mí me puede preguntar todas las tablas que quiera y saltadas y yo se las digo. No como un día estaba platicando con una joven de aquí, con una niña. Y empiezo yo a preguntarle a la niña, ¿cuánto es 2 por 3? 6, me dice.
¿Cuánto es 2 por 4? Le digo a la niña. Y ya se queda la niña y contesta la muchacha. 8 decile fulana, le dice. 8 dice la niña. 2 por 9. Y ya le pregunto a la niña 2 por 9 y se queda la niña. 18 le dice la otra. Y cuando yo sentí que como estaba fácil, la otra estaba contestando y le digo ya a la niña, ¿cuánto es 7 por 9? Y esperaba que me contestara la más grande. Y a la más grande ya no contestó, sino que le dijo, va pues fulana, contestale. Porque ni ella sabía la tabla, cuánto era 7 por 9. Si usted les enseña a sus hijos, hermano, el día de mañana usted los verá como siervos de Dios. ¿Alguien dice amén en esa hora? Segundo punto, ¿cómo criar hijos cristianos en un mundo de pecado? Póngame atención en lo que le voy a decir. El segundo punto, hermano, es cuidar a sus hijos de las malas influencias. Cuidar a sus hijos de las malas influencias. ¿Qué es una mala influencia sobre su hijo? Es algo que lo puede desviar del buen camino, algo que poco a poco puede apartar a su hijo del camino del Señor. ¿Y qué es lo primero? ¿Cuáles son muchas malas influencias? Ayúdenme ustedes, para ustedes, ¿qué es una mala influencia para su hijo? 1, la televisión. 1, la televisión. Sus hijos no tienen que ver televisión si usted no está sentado con ellos. Usted no puede darles a sus hijos el control remoto y que pongan lo que se les dé la gana. Eso no está bien. Como hacen algunas madres y dicen, voy a ir a San Miguel, mamita, la deja con llave y le deja encendido el televisor. Y la deja a la niña y al niño viendo tele, y la hermana sale y el hermano sale y lo deja. Usted se lo deja en el canal de los muñequitos, pero cuando se termina el canal de los muñequitos, él lo empezó a pasar. Y cuando llegó al canal 4 estaba un hombre y una mujer besándose, una novela. Si usted no tiene cuidado con lo que sus hijos miran, usted está creando problemas en sus hijos. Imagínese madres que se ponen a ver con sus hijas la novela, las dos. Y la niña le dice, ¿y por qué está llorando, mami? Ni en el culto la miro así. Porque la hija aquí en el culto así mira a la mamá. Pero cuando está viendo la novela, está con la boca abierta, pero no de dormida, sino que hasta la baba se le está saliendo viendo la novela. Imagínese, hermano. Usted no está cuidando a su hijo de una mala influencia. Si usted le da el control remoto a su hijo para que vea lo que él quiera, ay, hermano. Por eso tenemos a niñas tan chiquitas que dicen que el muñeco es el novio de ellas. ¿Y dónde aprendieron? Hasta besando al muñeco andan. ¿Y qué ganan que en el cachete? En la boca andan besando al muñeco. ¿Y dónde han aprendido eso? Si no va a la escuela, en la televisión. Porque el padre tiene que poner reglas en su casa. ¿Cómo es posible que ellos van a agarrar el control, van a poner la tele y van a empezar a ver lo que quieran? No se puede. Usted tiene que guardar a sus hijos de las malas influencias, y la televisión es una, hermano. La televisión puede causar grandes problemas en sus hijos. Ahí hay un montón de programas juveniles que lo que van a infundir en su hijo es el noviazgo. El noviazgo. El noviazgo, el noviazgo. Me acuerdo, algunos de ustedes se van a acordar, hace tiempo salían unos muñequitos que se llamaba Candy. Yo no sé si se acuerdan de esa muñeca loca que salía en la tele. Candy. Esa eran muñecos, pero todo hablaba de novios y novias, de novios y novias, novios y novias. Entonces usted está estimulando a su hijo que de 12 años ya quiere tener novia. De 12 años ya quiere tener novio, ya no quiere tener uno, sino quiere tener 2 o 3, como lo que están viendo en la televisión. Imagínese usted ponerle una película a su hijo y de repente en la película salen matando, salen con una grande metralleta. Después va a hallar que su hijo tiene al otro hermano con el corvo en la cabeza. No, ¿y qué estás haciendo? No, que en la película así vimos que era, aquí de mentiras lo estamos haciendo. ¿Cuántos casos se han dado que un hermanito ha matado al otro con una pistola por lo que vieron en la tele?
por lo que vieron en la tele, porque los padres les dan rienda suelta a que agarren el control y que empiecen a ver lo que se les da la gana. Usted tiene que cuidar de sus hijos, porque si no lo hace usted, ¿quién lo va a hacer? ¿Está cuidando usted a sus hijos de eso, hermano? ¿No está cuidando de eso? Usted tiene que cuidar a sus hijos, y aunque le parezca extremista, si usted pone en práctica eso, usted el día de mañana va a ver frutos en sus hijos. Pero si usted los deja que ellos se acostumbren a la televisión, de repente no los va a hacer venir a la iglesia y se van a quedar viendo televisión. ¿Y qué se quedan viendo? Solamente Dios sabe. ¿Me están oyendo ustedes, hermano? Solamente Dios sabe. ¿Y ahora qué programa educativo sale ahora en la televisión? Ninguno. 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 A mí me da coraje, hermano, ver un montón de anuncios en la televisión donde las mujeres salen casi desnudas. Y ahora en la televisión anuncian productos que no los deberían de anunciar en la televisión, y los anuncian a plena hora del día que los niños están viendo la tele. Sale la mujer casi desnuda anunciando una llanta para carro. Sale un hombre sin camisa con los grandes músculos anunciando no sé qué otra cosa, y todo está saliendo por la televisión. ¿Y dónde están los padres con sabiduría que le van a poner un alto? La televisión puede enfermar el cerebro de tu hijo, la mentalidad de tu hijo. Pero no solamente la televisión es una mala influencia para tu hijo. ¿Sabe qué es otra gran mala influencia? La escuela. Los que aquí estudiamos en la escuela no me van a dejar mentir que la escuela no es ningún lugar de santidad. La escuela no es ningún lugar. En la escuela se aprende a leer, se aprende a decir malas palabras también. En la escuela se aprende a sumar, pero se aprende a hacer pecado también. La escuela. Si usted ha determinado poner a su hijo a la escuela, usted tiene que estar pendiente de ellos en la escuela. No es que usted le va a pedir razones a él, vaya a pedirle razones al profesor. Y pídale al profesor, por favor, que le vigile a su hijo y dígale: yo quiero que usted me rinda cuenta de mi hijo, porque él es cristiano, porque yo soy cristiano. Ríndame cuenta de mi hijo, por favor, y la más mínima desobediencia, rebeldía que usted le vea, por favor, infórmeme a mí. Pero tenemos padres que mandan a sus hijos a la escuela y hacen y deshacen, hasta bailan en las escuelas. Pero como el tata ni le preocupa, ni la nana ni le preocupa. ¿Cómo te portaste, hijo? Bien, y pone la carita de yo no fui. Bien, mami. ¿Y qué va a ser tonto de decirle que mal si sabe que le va a quebrar la escoba en el lomo? Bien, mami, bien, papi, bien. ¿Cuántas veces el profesor te ha mandado en el cuaderno notas del mal comportamiento de su hijo? ¿Y sabe qué hacen los niños? Arrancan las hojas y la botan. Pero como no se preocupa el padre o la madre por revisarle el cuaderno a sus hijos, la escuela es una mala influencia, hermano. En la escuela hay muchachos que llevan cigarros. Bueno, hace poco hicieron una reunión en una escuela por aquí, ¿verdad, hermano? Los que fueron a la reunión, y les dijeron que los muchachos llegaban con el arito afuera de la escuela, y antes de entrar a la escuela se lo quitaban. Pero cuando salían de la escuela se volvían a poner el arito, y todo eso lo mira su hijo. Muchachos que llegan a las escuelas sin cejas, hombres quitándose las cejas, qué desgracia. Si ni con las mujeres estamos de acuerdo que se arranquen las cejas, ya estamos de acuerdo que un varón va a venir aquí con cejas de la escuela. ¿Cuántos llevan a las escuelas revistas sucias? ¿Me están oyendo ustedes, hermano? Entre más grande es una escuela, más depravación hay, hermano. ¿Cuántos en las escuelas no hay pecado y peligra su hijo? Peligra su hija si usted no está listo a empezar a tener cuidado de su hijo. Por eso tener hijos, traer hijos, hermano, es una gran responsabilidad, porque los hijos son herencia de Jehová y un día Dios se va a pedir cuenta de ellos. La escuela, lo que hemos estudiado, sabemos lo que es la escuela. ¿Qué es otra mala influencia para tus hijos? Las amistades que pueda tener. Usted tiene que estar bien al tanto quiénes son los amigos y las amigas de sus hijos,
Con solo ver cómo se viste el amigo de mi hijo, yo sé si es bueno o es malo. Si yo veo que el amigo de mi hijo anda con ropa deshonesta, con un arito, se quita las cejas y con tufo a cigarro, qué buen amigo va a ser para mi hijo. Ah, qué buen amigo va a ser para mi hijo. Si yo veo que la amiga de mi hija es una muchacha que por poco y enseña todo, ¿cómo va a ser una buena influencia para su hijo? Aunque sea muy amiguito de él, pero usted tiene que hablar con su hijo y le dice: por favor, me rompe esa amistad, por favor. No se va a hacer enemigo de él, no se va a hacer enemigo de ella, pero invítelo a la iglesia y no quiero que esté participando con él, ni con ella. Porque si usted no se pone listo, esas famosas amiguitas y esos famosos amiguitos se lo van a terminar corrompiendo a su hijo. ¿Cuántas niñas, hermano, de 8 años, de 9 años ya andan con esmaltes, con brillos, con todas esas cosas en las carteritas que las mismas nanas alcahuetas se los compran? Y de repente van a empezar a pintar a su hija en la escuela, y en los recreos va a andar como que es Shakira su hija. Pero cuando toquen va a salir corriendo para el baño y le van a lavar la cara. Pero su hija ya la están induciendo, porque usted no se ha puesto listo. Dígale que está a su lado, es verdad. Esas amistades, hermano, usted tiene que estar listo. ¿Quiénes son los amigos de su hijo? ¿Qué más pudiera ser una mala influencia? La televisión, la escuela, los malos amigos y el mundo que nos rodea, hermano. Para poder criar hijos cristianos en un mundo de pecado, usted necesita ser ejemplo, necesita enseñarle la palabra de Dios y necesita apartarlos de toda mala influencia. La escuela, hermano, tantas cosas. No, en la escuela hacen intramuros, pues. Y su hijo quiere ser portero. Y le viene a decir a usted que si no lo deja ser portero le van a bajar puntos, el chulada. Mire, dice la profesora que me va a aplazar. Y mire todo lo que ha gastado en mí, mami. Si yo no salgo vestida de india bailando el carbonero, me van a bajar puntos. ¿Y qué vas a hacer? Nada, solo voy a bailar y me voy a pintar. Tengo que salir de India. Si indios ya somos todos y somos salvadoreños. ¿Ah? Alguien dijo: ay. Las malas influencias en sus hijos. ¿Me están oyendo? Las malas influencias en su hijo. Imagínense madres que prestan a sus hijas para ser cachiporristas, para ser candidatas, para ser madrinas. ¿Me están oyendo ustedes, hermano? Malas influencias. ¿Y dónde está usted como padre cristiano que se va a poner firme y va a decir: no, es que la profesora dice eso? No, yo voy a hablar con tu profesora y no. Es que dice que me va a bajar puntos. Pues que te los baje. Yo prefiero que te bajen puntos en la escuela y que no estés mal con Dios. Las malas influencias, hermano, póngase muy listo. Un tercer punto para criar hijos cristianos en un mundo de pecado. Vea lo que dice Marcos capítulo 10, verso 13 al 16. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermanos? Marcos 10, perdón, del verso 13 al 16. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, ¿y qué? Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Alguien dice amén, hermano. ¿Qué es otra cosa que usted necesita para que sus hijos sean realmente cristianos? Usted necesita conducirlos y acercarlos a Jesús. Usted necesita presentar sus hijos a Dios. Una de las formas, hermano, más
efectivas que usted tiene para que su hijo se vaya familiarizando con el Evangelio es trayéndolo a la iglesia. Hay mucha gente que dice que ¿para qué si están muy pequeños? ¿Para qué traerlos a la iglesia si están muy pequeños? Mire lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 1, y vea conmigo el verso número 24. Dice así: Primera de Samuel, capítulo 1, verso 24, dice: Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo ¿a dónde? A la casa de Jehová en Silo. Y el niño era, ¿cómo era el niño? ¿Cómo? Pequeño. Aquí no está prohibido que usted traiga a sus hijos. Tráigalos. Pero es que está muy chiquito, tráigalo. Y era pequeño y lo llevaron a la iglesia, tráigalo. Porque algo en el culto quedará en el corazón de sus hijos. Un padre que se preocupa porque su hijo aprenda, una madre que se preocupa porque su hija crezca, va a estar pendiente cómo está su hijo en el culto. Y si ve que su hijo está atento en el culto, entonces algo va a quedar en ese corazón. ¿Me están oyendo? Algo va a quedar en ese corazón. Pero si usted no le enseña a su hijo a estar atento en el culto, a oír la palabra de Dios, usted dice, hermano, y si se duerme, pero el que tiene 12 años durmiéndose, ese ya no. Si tiene que decirle, mire papito, mamita, despiértese, ponga atención, oiga, 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 oiga. Dice la Biblia que Ana llevaba a su hijo a la iglesia. Usted tiene que estar pendiente de acercar a su hijo a la presencia del Señor. ¿Alguien dice amén, hermano? No es como muchos padres dicen, ay, cuando esté grande él va a decidir lo que va a hacer. Ay, cuando esté grande, usted le diga que venga al culto, no va a querer ni que se lo mencione. Usted tiene, ahora usted dice, hermano, pero que no quiere venir, enséñele. Enséñele por qué es necesario congregarse. Mire, hijo, la Biblia dice así, es un deber como cristiano ir a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Mire lo que dice el Salmo tal, mire lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 25. Mire lo que dice la Biblia, enséñele. Que ese es un lugar maravilloso, estar en la casa del Señor. Y usted se va a dar cuenta que cuando usted sea ejemplo y cuando usted le enseña a su hijo, no va a haber necesidad que usted le ande diciendo que venga. Él mismo le va a decir, mami, hoy no vamos a ir al culto. ¿Dónde está mi ropa? Ya me quiero ir para el culto. El niño. Pero porque el padre le ha sido ejemplo y también de serle ejemplo le ha enseñado. Si usted quiere crear un hijo cristiano en un mundo de pecado, sea el ejemplo, enséñele la palabra, apártelo de toda mala influencia y acérquelo a Jesús. Tráigalo a la iglesia. ¿Me están oyendo, hermano? Tráigalo a la iglesia. Tráigalo a la iglesia. Un cuarto aspecto es en el verso base que hemos leído. Dice la Biblia que hay que criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Si usted quiere criar buenos hijos, tiene que castigar a su hijo cuando haga algo malo. Tiene que castigarlo. No sea usted un padre alcahueto como lo fue Elí. Dice la Biblia que los hijos de Elí se perdieron por él, porque él sabía que sus hijos hacían cosas malas. ¿Y qué dice la Biblia? Y Elí, mire, ¿sabe qué les decía? Miren, hijos, dicen la gente que ustedes andan haciendo esto y esto y eso, pero no pasaba de eso. Un padre tiene que tomar autoridad sobre su hijo. Que usted le pegue a su hijo no es ningún pecado, ni aunque tenga 12, ni aunque tenga 15. Si un día le contesta, péguele y enséñele a que lo respete. Hay que educar a los hijos. Pero si usted es de aquellos padres que les deja pasar todo, y que mi niño y que mi niña, pues tu niño un día te va a sacar canas verdes. Porque si de pequeño usted, porque mire, hermano, hay niños y hay niñas que ya desde que nacieron son un pan de Dios. Hay niños que no necesitan andarles pegando. Con solo decirles, no me vaya a hacer esto, pero que ya vean a la mamá enojada.
no me vaya a hacer eso, pero ya la mamá con cara de que no lo vaya a hacer, porque si lo hace ya sabe. O el papá, si haces eso, ya sabes. Hay niños, hermano, que se quedan, pero hay otros, hermano. No vayas a hacer eso, no lo vayas a tocar. Se da la vuelta, chilingling, lo quebró. Ya ves que te dije que el mismo está quebrado. En ese mismo instante, mire, se acuerda que yo le dije que no lo tenía que hacer. Ay, no, mamita, perdóneme. Sí, lo perdono, pero venga para acá. Ay, cuando venga tu papá que te pegue. Y ni le dicen al tata. Es al instante que hizo lo malo, hermano. Es al instante que usted le va a decir, venga. Una vez un predicador dijo, siempre tengan, dijo, una manzana y la vara, dijo, en una mesa donde el niño la pueda ver. Si no es manzana, dijo el predicador, que sea un montón de dulces, pero que esté una vara también allí y que el niño siempre la vea. Y que siempre que el niño haga algo bueno, usted vaya al bote de los dulces y le diga, mamita, mami, ¿esto por qué es? Porque usted se ha portado bien, mi niña, tome, y se la dé. Pero cuando se porte mal de la misma mesa, agarre la vara. Y ella va a ver y él va a ver que cuando agarre la vara es porque no se ha portado bien. Y no solamente la agarre, pégale una caricia con la vara también. Ahora, dice la Biblia que hay que castigar a los hijos, pero dice sin exasperar a sus hijos, no provocarlos a ira. ¿Qué significa esto? Que hay padres y hay madres que con sus castigos se van a los extremos, hermano. Yo no quiero, solo quiero decirle una gran verdad. Hoy que estamos en Cristo, nosotros hemos perdonado todo. Pero yo en lo personal guardé rencor con mi papá muchos años por lo grosero y día que fue conmigo, de la gran paliza que me dio por gusto. Usted piensa que yo sentía deseos de decirle padre, le dejé de decir papá y le empecé a decir Ricardo. Y él me decía, ¿y por qué no me decís papá? Es que un verdadero padre nunca me hubiera hecho lo que vos me hiciste. Porque muchas veces los padres hacen en sus hijos rencor para ellos. Porque muchas veces, hermano, los castigos son demasiado bruscos, hermano, pero demasiados. Muchas veces se les dan castigos demasiado, pero demasiado, hermano. Y aquellos niños lo que van haciendo es guardando en su corazón un rencor. ¿Y sabe qué es lo que están deseando? Crecer para zafarse de las manos suyas. No quieren, ¿por qué? Y les voy a hablar la verdad. ¿Por qué muchas jóvenes hay veces se van con muchachos de su casa? Porque las madres demasiado las maltratan. Y al primer cholco que les dice la amo, y la mujer tiene, la pobre muchacha tiene las manos pero callosas. Y el muchacho le toca las manos y le dice, ¿cómo tiene las manos? Es que mi mamá me pega mucho. Y aquel le dijo, conmigo no va a sufrir eso. Ya la muchacha ya no se aguanta, me están oyendo, ya no se aguanta por la mala vida que le dan los papás. Ya los muchachos ya no aguantan por la mala vida que les da el padre, ya no aguantan. Ellos lo que quieren es echar unos 3 bigotes y ya salir corriendo. Porque ya no aguantan la vida que los padres le dan. Usted tiene que mostrarle a sus hijos que los ama y que si los castigan no es porque usted quiera, sino porque ellos se han portado mal. Aprenda a castigar a sus hijos de una manera razonable, hermano. Y nunca les pegue sin decirles por qué les pega. Venga para acá, usted hizo esto, y esto es pecado delante de la Biblia, usted ha ofendido a Dios y lo voy a castigar. Y dele, castíguelo, pero no lo vaya a matar, no lo vaya a mandar al hospital. Y por último, vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 17. Y esa es la última manera en la cual usted estará criando a su hijo de la mejor manera. Génesis 17, verso 18. Búsquelo. Génesis 17, verso 18. Dice así. Génesis es el primer libro. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Y el verso 20 dice,
Y en cuanto a Ismael, también te he oído, le dijo Dios. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Escúcheme, cierro con esto. ¿Cómo criar a un hijo cristiano en un mundo de pecado? 1, siendo ejemplo. 2, enseñándole la palabra. 3, apartándolo de toda mala influencia. 4, acercándolo a Cristo. 5, castigándolo. Y 6, orando por él. Abraham no tenía otro hijo sino solamente a Ismael. Y un día le dijo Abraham a Dios: ojalá que Ismael camine en rectitud delante de ti. ¿Y qué le dijo Dios abajo? En cuanto a Ismael, te he oído lo que me pediste, y ciertamente lo voy a bendecir y yo lo voy a engrandecer. Dedica tiempo a Dios por tus hijos. Ora por tus hijos, pero ora con lágrimas. Ora por tus hijos y entrégaselos al Señor. Y usted verá, hermano, que aunque lleguen a jóvenes, dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo, eso significa, y cuando crezca, verás que no se va a apartar de él. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Amén. Póngase de pie. Señor Dios que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor.